Bienvenidos, bienvenidos al espacio de tertulias en Telejugar. Somos unos cuantos participantes hoy, qué bonito. Bueno, gracias Ana Palomo, gracias Ana Quirón, gracias Rosa Solé, gracias Gabriel Jorba, gracias Artur por participar en el que llamémoslo hoy el último capítulo de la serie de ejes, ¿no? El tema ejes en la carta natal. Y hoy es el día y el tema del eje 6-12, ¿no es cierto? Que vendría a ser el eje de la existencia, ¿verdad? Bárbaro. Bueno, comencemos entonces con este ciclo de preguntas, a ver quién es el primero que toma el guante. Y la consulta inicial es, ¿qué podemos ver o interpretar bajo este eje? Rosa, ante el silencio. Bueno, a ¿Qué tal ver, ese silencio? yo me estaba reteniendo, pero a ver, fíjate, Andrea, yo me apunté a esa tertulia porque este eje lo tengo muy lleno, pero en la carta nodal. En la carta natal no, en la carta nodal. Y siempre, durante todos los años, siempre desde hace muchos años, como que intento entender qué tipo de aroma, qué flujo que me llega de ahí y es un eje muy interesante. Es verdad que lo conocemos por el eje de existencia, es verdad que tiene que ver a veces con el trabajo, tiene que ver también con la responsabilidad, con ser o no ser responsable, con la huida, pero hay algo sutil debajo y eso me ha permitido a veces en consulta, que es el tema del trabajo cambiar la idea del trabajo, ¿no? Trabajo como servicio, pero no es tanto qué puedo, que sí, que está, que es correcto, qué puedo yo aportar en el mundo como servicio, sino cuál es mi actitud, no importa delante de los retos diarios, que de alguna forma la persona, o yo lo pongo en primera persona, lo pueda vivir como una forma de servicio. No importa si en ese momento estoy fregando platos o no importa si en este momento estoy haciendo algo que yo no considero que sea mi vocación. Hay algo ahí sutil como el sentido y significado, no tanto de la vida, que eso es quizás en otro nivel, pero en el presente a lo que yo estoy haciendo en un momento determinado. Como que para mí es un eje de estar también en el presente. No sé si me explico bien o lo he puesto así un poco complicado, pero es algo como la melodía que a mí me llega, por lo menos yo lo relaciono también como del pasado. El ora et labora, ¿no? De los monjes. Hay algo ahí que me llega en este sentido. Bueno, paso testimonio a la juventud. Sí. Bueno, a mí me gustaría decir algo ahí que me inspira a partir de lo que dice Rosa, que para mí este eje me gusta, me atrae, pero también hay algo que como que no logro comprenderlo al 100% en cómo funciona justamente en mí. Porque yo tengo, a propósito de lo que dice Rosa, yo tengo en mi carta natal, en mi radix, tengo la casa 12 con planetas y en la nodal también, pero en la 6 no, es decir, sí y no, porque en la 6 yo tengo en la radix, tengo la luna en la zona mutable de la casa 5, que también pertenece a la 6. Y yo muchas veces la veo como 6, mi luna, que mi luna funciona en mí claramente en ese ámbito, ¿no? Es lo que yo uso en cierta medida para contactarme con el mundo en lo laboral. Pero hay una inspiración muy potente que viene de la 12, creo yo, y que justamente tiene que ver, yo, a partir de mis crisis, mis maravillosas crisis, yo siento que cuando yo hice la crisis más potente y me cambié de real, ¿no? Desde el mundo académico más duro, muy rígido tal vez, en el ámbito, ¿no es cierto?, de las matemáticas y eso, y me cambio este otro, ese corte que se produjo, yo creo
que fue porque la casa 12, con todo lo que contiene, me inspiró, me ayudó a ver la estrella, ¿no? A ver eso que estaba ahí. Entonces, a mí me parece que ese eje tiene que ver con el sentido de la vida. Es decir, que no solo la casa 12, sino que el eje completo tiene que ver con el sentido de la vida, que cuando tú de alguna manera logras entender ese, no entender, sino que no entender desde la cabeza, sino que hacerlo presente en ti, te dirige de algún modo, ¿no? Es decir, te hace sentido la vida, ¿no? No sé, te hace feliz poder trabajar en la casa 6, pero con esa inspiración profunda de la casa 12. Yo creo que es mi karma, o es algo que viene no solo de esta vida, sino que hay un hilo ahí, ¿no? Gabriel. Y ahí me gustaría añadir, porque, no sé si he interrumpido a alguien, pero es que a mí me pasa, Ana, lo mismo que a ti, ¿no? Tengo planetas en la 12, Sol, Mercurio, y justo tengo la Luna en zona mutable, zona 6 de casa 5, ¿no? También está ahí, que sí está en la 6, que sí está en la 5 y tal, entonces entiendo perfectamente lo que dices. Y también ligando con lo que decía Rosa, ¿no? Estar presente, ¿no? Es decir, yo a veces pienso que la verdadera felicidad donde se puede encontrar es en el eje 12-6. ¿Vale? La felicidad es la felicidad falsa, vamos a decir, es 1, quién soy, cómo me presento, 2, qué tengo, yo qué sé, 7, qué pareja tengo, 10, qué éxito profesional y tal. Pero en ese eje precisamente está casa 6, soy capaz de ser feliz con lo que hago, que a veces solo es un ejercicio que llamamos, aunque no me guste a lo mejor lo que hago, lo convierto en una elección, ¿no? Esto se hace mucho en terapia, ¿no? Conviértelo en una elección. Esta es tu situación en la vida, no es tu vida, ¿no? Y casa 12 es otra historia, es donde se encuentra el verdadero sentido, ¿no? Se aprende mucho del eje 6-12 cuando, sobre todo en consulta, cuando aparece gente que tiene el eje nodal allí. Porque si estoy en la 6, pues salir de mi zona de confort con el nodo norte en la 6, siempre al servicio de los demás. Me olvido de mí mismo, me olvido de la 12. ¿Qué sentido tiene esto? ¿No? Y nodo norte en casa 12 estoy demasiado encerrado ahí buscando respuestas. Perdón, nodo sur en casa 12 y me tengo que arremangar, poner al servicio de los demás porque es cuando avanzo. Es a veces con los nodos se entiende muy bien este eje, porque claro, ahí pueden haber planetas, yo tengo el Sol en la 12, otro puede tener Saturno, uno puede tener Júpiter en la 6, otro Venus o lo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Sí. Ana. Perdón. Es que quería sumarme a la experiencia biográfica. Yo también soy Sol en casa 12, Luna en casa 6, el eje nodal, el nodo norte lo tengo en la 12, conjunto con el Sol, el eje de giro lo tengo ahí, o sea que mi vida es puro casa 12, casa 6. Y sí quería compartir un poco lo que es la casa 12. Te lleva a vivir también en otro mundo, a otro nivel, ¿no? Tienes una percepción de otra realidad que no es a lo mejor la que viven el resto. Entonces al principio te da una sensación un poco de aislamiento, de rareza, de no hablar el mismo idioma, hasta que no llegas a tocar con el sentido profundo del ser, ¿no? Y ahí utilizar la casa 6 con toda la dirección desde la 12, ¿no? Un poco como decía Ana. Es algo como muy vital, alegre, profundo, como decía Gabriel, ¿no? El tema este de la 6-12 es difícil, complejo. Vivir la 12 puede ser caótico, puede dar miedo, puedes sentirte perdido en muchos momentos. O sea, no es nada fácil la 12, porque es la más rara, creo yo, ¿no? de las 12. Y bueno, y la casa 6, que te confronta con la realidad, con el cotidiano, con el ser funcional, dentro de toda la rareza que te puede dar la 12, el ser funcional en esta vida, encontrar tu lugar, encontrar el propósito que ayude a los demás también, ¿no? A esa casa, ese eje del servicio y de la sanación, pues eso es lo que yo creo que para mí es el eje. Bueno, ya está. Quería aportar esto. Muchas gracias, Ana, y hola, bienvenido, Albert, a la tertulia que
Muy Bueno, buena. ¿Sí? Estamos aquí conversando sobre el eje 6-12. Estuvieron todos disertando un poco su experiencia, su biografía, quienes tienen planetas allí, ¿no? Y bueno, la pregunta también, digo, ¿cómo se activa este eje? A ver, desde ese punto de la edad, ¿cómo puede activarse con los planetas o cómo podría Bueno, ser? yo puedo sí decir algo. Vale. Bueno, yo también tengo planetas ahí, la Luna, casa 12 y 3 planetas en casa 6. Entonces, ¿cómo se activa? Se activa todos los días el eje 6-12 para mí, ¿ah? Sobre todo por la casa 6, que nos habla de esa vida cotidiana, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que los planetas que tenemos en casa 6 nos llaman cada día, ¿no? Como, hoy quiero aparecer en tu vida, ¿no? Hoy quiero que hagas algo para mí, ¿no? Y para mí la 12, me gusta hablar de este eje como cómo organizas el tiempo, ¿no? Cómo organizas tu vida. Y la 12 para mí tiene algo de atemporal. La 6 es lo temporal, tienes que ritmar, tienes que ponerte horarios, ¿no? Actividades, ¿no? Y todo organizarlo bien. Y en la 12 decir, sí, pero también en la vida tienes que verlo a escala, ¿cómo se dice? Sí, a En escala. grande escala. Y decir, mira, también tu vida podría tener un sentido más amplio, eso, amplio. ¿Vale? Entonces está bien cada día hacer cositas, pero también dale a tu vida un sentido más amplio, eso. Pero Yo bueno, quería sí, me he ido un poco. Perdón, ¿no? Yo quería sumar una cosa, que casa 12 se activa todas las noches cuando nos vamos a dormir. Ah, mira. Sí. Esa también nos llama todos los días. Y el sueño es un ejemplo muy bueno de cómo entrar en casa 12. Porque ¿qué haces cuando duermes? Sueltas, te entregas, confías, ¿no? Ya no hay nada más que ¡paf!, entrar al mundo de la 12, ¿no? Y eso ocurre en el sueño, y yo creo que ocurre cada vez que pestañeamos, y ocurre en un montón de mini momentos a lo largo del día necesarios, porque es una reconexión con lo profundo, con lo inconsciente, para volver afuera. O sea, yo creo que ese eje está tic-tac, 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 tic-tac a lo largo de todo el día. Pero bueno, es mi impresión. Muy linda, muy maravillosa la visión, tanto de la 6 como la 12. Albert, ¿tú querías también ahora aportar? Sí, a la pregunta, ¿cuándo se activa este eje? Pues yo creo que el eje este se activa siempre, te guste o no te guste. Porque de alguna manera la casa 6 es obligatoria. Nadie puede estar sin trabajar. Sí que podemos estar sin hacer otras cosas, pero a trabajar nos obligan. Es decir, si no trabajamos, no conseguimos los nutrientes necesarios para la vida. Y la casa 6 te obliga a hacer esto. No es la casa 6, es que, de hecho, toda la sociedad está organizada con Mercurio prácticamente. Y Mercurio yo creo que es el planeta que está, de alguna manera, en el trono actualmente, ¿no? Y Mercurio pertenece al mercado. Y la casa 6, de alguna manera, te hace vender productos para obtener otros productos. Que este es Mercurio. En el trabajo se venden cosas. Siempre que hacemos un trabajo es para vender algo. Y esta venta que tenemos es una transformación de otra cosa. Por eso la casa 6 y la casa 12 son mutables. ¿De acuerdo? Entonces este eje 6-12 siempre nos obligan a activarlo. Dijéramos, no solo nosotros mismos, sino todo lo que nos envuelve. La sociedad como está montada. Por ejemplo, el eje 1-7 no es tan obligatorio, es más una opción. Pero el 6-12 es obligatorio. De aquí nadie se escapa. Nosotros mismos ahora mismo estamos vendiendo astrología. Y si nadie nos ve, no sirve de nada lo que hacemos. Por lo tanto, de alguna manera, estamos intentando entrar en la casa 6 con nuestro producto, que es la astrología. Lo haremos más bien, lo haremos más mal, con más pasión, con menos pasión, con, yo que sé, más sentimientos. Si tienes la luna, por ejemplo, en la 6, igual que yo también tengo planetas en la 6 y soy un trabajador inagotable, o sea, siempre estoy trabajando porque tengo bastantes planetas ahí. Y la casa 12 es más una casa de alguna manera, de reencuentro con uno mismo. Ya no hay tanta gente, estás tú solo ahí, ya no vendes nada.
Sencillamente te estás preguntando qué carajo vendo, qué estoy haciendo con mi existencia. En la casa 6 no tienes tiempo de preguntártelo, porque si te lo preguntas, sales del mercado. Y si sales del mercado, tienes un problema biológico. En cambio, la casa 12 no es biológica, es más espiritual. La gente que tiene planetas en la casa 12 siempre intentan reencontrar un sentido a su vida. En cambio, en la casa 6 no te da cuartel en ese sentido. Por eso, la casa 6, astrológicamente, en la astrología clásica, se tiene como la casa de la enfermedad. Y es cierto, porque es muy dura. Es muy duro tener que hacer cosas para poder sobrevivir. Y es lo que te obliga a la casa 6. Gracias, Albert. Muchas gracias. No, bueno, gracias por el aporte. Y ahora una consulta es, ¿qué pasa si yo tengo muchos planetas en casa 6 y pocos en la 12? ¿Cómo equilibro los ejes? O viceversa, muchos planetas en 12, ¿cómo lo equilibro? ¿Cómo se equilibra ese eje? Teniendo los planetas muy cargados de un lado o del otro. Rosa, por favor. Esta me la sé. No, no. Siempre los ejes se equilibran por el otro eje opuesto, por el brazo de la cruz. No importa a veces si en una casa no tenemos planetas, porque igualmente si tenemos planetas en solo una casa, se activa el eje en sí. Aunque solo haya planetas en la 12 o en la 6, ese eje ya está activo. Y entonces tenemos que ir al otro brazo de la cruz mutable, que es muy interesante, porque aunque se llama el eje de pensamiento, en realidad es como un continuum, como un infinito, por decirlo así, entre lo que uno aprende, entre el día a día, la información que te llega, que sería más todo el entorno de la casa 3, del grupo cultural, educación, vecinos, amigos y mis valores. ¿Cómo desarrollo? ¿Cuál es mi visión en la vida? Y esto a veces, según el trabajo, según la casa 12, hay que tener en cuenta también cuál es el foco de dirección, hacia dónde quiero ir. No todo vale en la casa 9. Y entonces cada uno, según pues, sus creencias o según la época de la vida o según lo que considere que es lo importante, el foco del desarrollo del pensamiento autónomo, la filosofía, hacia dónde me dirijo, ayuda muchas veces a sacar presión a ese eje 6-12. Este sería un poquillo, y es interesante la cruz mutable, es una cruz muy interesante, no está muy de moda, es verdad, le doy razón a lo que habéis dicho vosotros y en parte tiene razón al ver con eso del trabajo y un poco la presión de producir, ¿no? La sociedad de consumo y todo esto, pero tiene muchos más matices. Es una casa que a veces también nos perdemos un poco en todo el tema de flexibilidad, adaptabilidad, darle vueltas. Y entonces es bueno a veces centrarse en este eje 3-9, sobre todo para ver cuál es el timón, cuál es mi guía en un momento determinado, hacia dónde quiero ir, qué es válido y qué no es válido. Bueno. Ana, ¿tú? Es un enredo esto, pero resulta de Sí. que yo me escapo del 3-9, me voy al 6-12, porque tengo el 3-9 también, una maravillosa oposición ahí. Y por lo tanto, siempre es ese tema de dónde está el sentido de la vida finalmente. A mí se me transforma en esa pregunta todo el rato, independiente de cuál de los dos ejes esté tratando de, por así decirlo, resolver. Porque estoy en un eje, me voy al otro, pero en el otro tengo otros desafíos o tengo, no quiero decir problemática propiamente tal, pero ahí están pasando cosas también. Entonces, para mí es como un eje que va dando vuelta todo el rato y yo tengo la sensación que para poder resolverlo, finalmente es el sentido de la vida, es decir, cómo yo direcciono la vida, ¿no? ¿Dónde encuentro el sentido?
Y me parece que yo volvería a tomar el eje 6-12 con esa... que en el eje 6, en la casa 6, perdón, tal como dice Albert, ahí hay una serie de presiones que vienen de lo externo, de lo cultural, pero que de alguna manera, para que yo pueda sobrellevar bien eso, o mejor, o aliviado, tengo que, suelo decir yo a las personas, a la consulta, respira, respira. Y respira significa ir a la 12, es decir, ir a buscar dentro tuyo, tengas o no tengas planetas ahí, a buscar dentro tuyo algo que te ayude a direccionarte, ¿no? A encontrar un poquito de paz, de tranquilidad, de calma, de aceptar quizás la situación en la que vives, ¿no? Alguien lo decía por ahí también, tengo este trabajo, no me gusta, vamos a ver qué de bueno tiene este trabajo que no me gusta, a ver por dónde le entro, a ver si una inspiración, ¿no es cierto?, que viene del otro sector me ayuda en este proceso. Me gustan los ejes mutables a mí. Me enredan, pero me gustan. Me encuentro... Artur, Art. Yo lo llamo el eje de la salud global. Entonces, por un lado está la salud física, ¿no? Virgo, de tierra, y la otra la salud emocional de Piscis. Y también me gusta jugar ahí con el eje como Virgo si fuera el médico, y como dice Albert, el Piscis fuera el enfermo. Entonces los dos tienen una relación a la salud. Bueno, no sé. Lo digo yo. Entonces, entre un enfermo y un médico, los dos tienen una relación a la salud, pero el médico, como Virgo, bueno, Virgo casa 6 estaría más a la derecha, entonces el médico se preocupa más por la salud del otro y el enfermo se tiene que preocupar por su propia salud, a la izquierda el 12. Entonces a mí me gusta también verlo así, como tú puedes cuidar de los demás en la 6 y hacer un trabajo, hacer cualquier cosa para los demás, no tiene por qué ser un trabajo pagado. Mucha gente en casa 6 o Virgo que trabajan gratis. Y también hay que tener ayer vi una película, era así, era un médico que estaba enfermo de cáncer y él no podía dejar de trabajar, pero otro médico que le había dicho, no, tienes que dejar tu trabajo, y él dice, que no puedo, es para mi salud, ¿no? Entonces se activaba mucho esa idea de, bueno, por un lado quiero cuidar de los demás, pero tengo que cuidar a mí, si no me desequilibro, ¿no? Para mí este eje habla mucho de esto. Yo es que, perdón, habla tú, que no has hablado. Habla. Yo, bueno, no, sí que he hablado, pero no estabas. No, precisamente ahora yo también iba a sacar el tema para comprender mejor este eje, la resonancia con Virgo y Piscis, ¿no? Okay. Un poco Virgo es lo cotidiano, ¿cuál es la motivación principal? Tenerlo controlado, que no sea un descontrol, ¿no? En cambio, Piscis, lo interior es todo lo contrario, es un mundo, ya lo ha dicho Ana Palomo, los sueños, ¿no? Esto es muy pisciano, muy de casa 12, y hay que dejar fluir. Es decir, yo un astrólogo conocí hace muchos años, como decía, en la casa 12 se puede hacer todo. En la casa 12 están todas las respuestas, pero es como un desván. Lo único que no se puede hacer es intentar ordenarla, ¿vale? Pero en la casa 6 sí, la podemos ordenar. Me lo monto así, a tal hora pues voy al trabajo, a tal hora tengo mi ocio, mi deporte y tal y cual, ¿no? Entonces, esta polaridad Virgo-Piscis nos ayuda bastante a entender este eje. Y también añadir que, de alguna manera lo habéis dicho indirectamente, claro, el eje 1-7 y 6-12 son por excelencia los que están más en extremos, el yo versus el tú. Lo más externo sería 6 y 7, y lo más íntimo, ¿no? Que es 12-1. Creo que hay algún gráfico en Huber, dice, cuando conoces a alguien, bueno, va entrando por ahí, pero donde cuesta más llegar es a tu casa 1 y a tu casa 12, ¿no? Porque es la parte más íntima de uno mismo.
Yo aquí quería poner una cosa que no sé cómo ven los compañeros y que yo me pregunto, porque la casa 12 sí es el contacto con uno mismo, pero cuando profundizan mucho ahí, no llevan a la conexión con el todo y por tanto con todos. O sea, de alguna manera y secretamente es una casa vincular también, porque te conecta a otro nivel distinto y que, bueno, para mí, como soy muy 12, es como más auténtico incluso, ¿no? Está fuera del espacio y el tiempo, las conexiones que se logran y son conexiones muy sanadoras ahí. Y luego otra cosa, otra perspectiva que tengo también de la casa 6, sobre todo cuando se activa el eje, es contemplar, disfrutar de lo sagrado de lo cotidiano. O sea, hay mucho de sagrado en la casa 6 también. Depende un poco desde cómo se mire y cómo se trabaje. Y lo último, como médico, me toca el tema de la enfermedad, soy médico, y dentro de mis pacientes, yo suelo mirar casa 12, casa 6, para encontrar un sentido y una dirección a esa enfermedad que padece el paciente. Si es casa 6, es asumir ciertas responsabilidades, ritos, autocuidados, constancia, un cuidado como en lo externo, inmaterial. Y en casa 12 lo que está pidiendo en esa enfermedad es profundizar precisamente en algo que va más allá de lo ordinario. Me callo. No, muy bonito, muy interesante. Muy Sí, interesante. muy interesante. De hecho, como veo también ahí estás en tu consultorio, te iba a preguntar, ¿no? Justamente con una 12 tan cargada como dijiste, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu actividad y qué tipo? Porque sos médico, sos sanadora, pero ¿qué tipo, qué orientación? Seguro que es muy holística, ¿no? No tan tradicional. Sí, fundamentalmente hago acupuntura. Ah, ok. Fundamentalmente. Soy médico, licenciado en medicina, pero acupuntura más 1000 cosas. Yo cada vez ya no sé ni lo que soy. No sé. Bueno. Está... En fin. Quería puntualizar una cosa. Bueno, sí, Sí, Alberto. estaba Alberto. Sí. Había dicho Art sobre el trabajo, que hay trabajos que son gratis. Cuando un trabajo es gratis ya no es un trabajo, es una labor, es diferente. El concepto de trabajar y el concepto de laborar. Yo puedo tener pasión por lo que hago y aparte me dan un dinero. Eso es una lotería. Eso le pasa a muy poca gente. Normalmente las personas, al menos las personas que yo trato en consulta o cotidianamente, normalmente trabajan por obligación. Y la pregunta clara es fácil. Si te dejan de dar dinero, ¿irías a trabajar? Solo un 1% de las personas te contestará que sí. Las demás van a trabajar obligatoriamente y esto es una realidad palpable y comprobable estadísticamente. O sea, que no me estoy inventando nada. Que sí que puede haber personas que vayan a trabajar sin cobrar, sin ganar dinero, sin que les den nada a cambio, pero será porque tienen resuelto ya el tema biológico. Es decir, su padre le ha dejado una herencia y ya viven de renta o no se tienen por qué preocupar de llenar la nevera porque se les llena sola. Pero si una persona tiene problemas biológicos, es decir, de alimentación, de cobijo, empieza a tener problemas de salud y los tiene que resolver. Y no se puede estar yendo a la casa 12, porque si se va a la casa 12 acaba durmiendo en cartones en la calle. Y eso es una realidad. Entonces, ahí es también donde, claro, nosotros, que somos todos muy ricos, porque tenemos casas, pues bueno, lo vemos desde nuestra perspectiva, pero hay una realidad humana que no está por ir a la casa 12. Para ir a la casa 12 primero tienes que superar la casa 6. Y superar la casa 6 quiere decir que no tienes que trabajar para vivir. Ese es el tema. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hacen falta las dos en el mismo equilibrio, ¿eh? Que las dos pulsan a la vez. Y luego otra cosa de las 6 también, el servir, fijaros la palabra, ¿no? Servir tiene dos matices, ¿no? Servir a alguien y ¿para qué sirvo en la vida? ¿Para qué sirvo yo? O sea, me conozco, salgo al mundo, la casa 1, cuáles son mis recursos, mis cosas, quién soy y quién soy en el mundo. Hace parte de las 6, ¿no? Es mi pieza de puzzle, cómo la engancho, y eso es verdad, Albert,
el tema económico fundamental, o sea, eso sí. Yo te Pero lo que hay digo una... con la intención de, ya que estamos hablando del eje 6-12, para llegar a la casa 12 de una forma saludable y que una persona pueda hacer un camino, voy a ponerlo entre comillas, espiritual correcto, primero tiene que superar la biología, que es tu estómago, tu higiene. O sea, tú estás duchada, estás limpia, duermes. No todo el mundo le pasa esto. Entonces, para poder hacer esto, tienes que tener un buen producto para ofrecer a los demás. Cuando tú tienes un buen producto, los demás desean y te dan cosas a cambio. Entonces tu biología empieza a funcionar correctamente. Que tu biología no tiene nada que ver con tu espíritu. Claro, bueno, yo lo que entiendo es que esto va como por espirales, ¿sabes? La casa 12 es el mundo de conexión con el inconsciente y la otra y van igual. Y conforme vamos subiendo, yo entiendo que tú me hablas de casa 12 a un nivel espiritual más alto, ¿no? Y entonces, claro, que es necesario el biológico, vamos de abajo arriba, ¿no? Lo que quiero expresar es que si una persona se va a la casa 12 desnudo, se va a hacer mucho daño. O sea, si tú te vas a intentar entender tu existencia cuando todavía no has podido resolver el problema biológico, tienes un problema. Y hoy en día nos lo pone muy difícil, nos lo ponemos muy difícil todos con el sistema mercuriano de sociedad que tenemos. Porque para que te den algo a cambio, tienes que dar algo a cambio. Es un mercado de mercurio. Y eso es lo que yo quería decir, nada más. Lógicamente, la enfermedad de una persona está en toda la carta, no solo en la casa 6. Tú puedes enfermar por precisamente, pues yo qué sé, tener una falta de afecto, te enfermas seguro. Y eso puede estar en la casa 7. Bueno, ya está, no hablo más, que hable otro. Pero yo creo que debe equilibrarse, porque ahí me da la impresión, por la manera que tú lo estás poniendo, Albert, para mí me suena como una polarización, como un extremo. Y lo que en mi entender requerimos todo el tiempo tener una integración, es decir, yo no puedo resolver al 100% los asuntos de lo físico, de lo material, de tener un techo, de tener comida. Por supuesto que es necesario, pero si yo me polarizo ahí, yo nunca voy a ir al otro lado. Entonces es como que yo necesito estar equilibrando constantemente, no solo guiándome únicamente por un solo lugar, ¿no? Es decir, no tengo que resolver completamente mis temas de la casa 6 para ir a la 12, porque estar en un contacto más o menos cotidiano con la casa 12 me puede ayudar muchísimo a resolver los problemas de la casa 6. Porque me ayuda, porque tengo una esperanza, porque tengo algo ahí que me está también alimentando el espíritu. Porque somos seres, ¿no es cierto?, que constituidos no por partes separadas, ¿no? Es en ese sentido que yo lo entiendo. Ahora, por otro lado, al decirlo del modo que tú lo dices, es como también para clarificar, puedo verlo como para clarificar mejor qué significa una casa o significa la otra. Esto no es de cosecha propia mía, ¿eh? Esto sí. Yo se lo he oído hablar a mi padre muchas veces. Incluso Uber tiene algún artículo que habla de esto. Ahora no recuerdo cuál, pero no es cosecha mía. Es decir, que para que un ser pueda evolucionar espiritualmente, que es lo que yo entiendo que estaría más en la casa 12, la casa 11, las casas más altas, y pueda tenga una visión de la existencia un poco más allá de la materia, primero tiene que resolver el problema material. Si tú a ver, yo no te digo, estoy hablando de pasar, dijéramos, penalidad, o sea, pena porque no puedes pagar un alquiler, porque no te puedes comprar la comida que deseas, tienes que ir a comida basura porque la comida que deseas es muy cara. Entonces tienes un tipo de problemáticas que están en el primero y el segundo cuadrante. No puedes darle a tus hijos lo que desean. No hemos de pensar, en la casa 12 estamos solos, pero en la casa 6 tenemos prole. Tenemos que mantener a los hijos que vienen de la casa 5 y de la casa 4. Es todo un continuo. Si tú no has resuelto esto, si tu hijo está pasando calamidades, tú no tienes tiempo de ir
a encontrarte a ti mismo en un retiro espiritual, porque te encontrarás muy egoísta, porque el otro no tiene ni idea que es tu hijo de un retiro espiritual. Vamos, tiene 10 años. ¿Qué le vas a explicar? Tiene un problema biológico, tiene que crecer. Eso es lo que yo intento expresar, pero bueno, que sí, que es todo un holístico, es todo. O sea, es un holograma, no se puede separar las partes de una carta. Y sí que es cierto que las personas con un nivel espiritual alto seguramente encontrarán la manera o la forma de educar a sus hijos y a ellos mismos pues de una forma más humilde. Pero te puede salir un hijo que no sea humilde, que sea muy ambicioso. Y ahí tienes un problema emocional. Bueno, en fin, es muy complejo. Ya es otra carta. Arthur, ¿vos querías decir algo? ¿Tú? Sí, lo interesante es que siempre los signos de agua están enfrente de los de tierra y entonces ahí entramos porque hacemos psicología astrológica y para mí el agua es el mundo psicológico. Entonces tú puedes tener, para mí hay que disociar la salud física real de una persona con su carta astral. Su carta astral va a tener un efecto sobre todo sobre su nivel psicológico, para mí. Luego hay gente que la usa para la salud, pero yo no. Y la idea es que siempre la salud física, la tierra, se equilibra con la salud psicológica. Entonces, para mí es imposible estar bien de salud si no tienes las dos. Si tú vas en un hospital psiquiátrico, el efecto psicológico destruye la salud física de la gente. Y lo mismo que si vas a ver a gente que tiene una enfermedad física, le va a destruir su nivel psicológico, ¿no? Por ejemplo, mi madre, por ejemplo, trabajaba, era psicóloga de gente con cáncer que iba a morir, ¿no? Entonces, era al revés, era el efecto físico sobre lo psicológico, ¿no? Cómo tu físico puede afectar a tu ánimo, ¿no? A tu nivel psicológico. Para mí no, tú puedes estar muy bien psicológicamente y tener una salud muy baja, ¿no? Comer muy poco, comer casi mal, pero estar muy bien y sentirte muy bien a nivel psicológico. Y al revés, mucha gente que ahora se enfoca en la comida, no, yo ahora soy muy sano, soy vegano, soy de todo, pero psicológicamente está fatal porque dice, he comido un huevo, soy vegano, y me siento mal, ¿no? Es como, entonces ese juego siempre de, no, tienes que estar ahí siempre entre los dos, para mí, ¿eh? Para mí es eso la tierra y el agua, bueno, en este nivel. Aquí también, vaya, cabría añadir una cosa que creo que estar tan callado, voy a beber agua, que creo que en el eje 39 no se comentó, yo estaba en la lectura del 39, no me acuerdo, pues da igual, que es que una casa mutable condiciona la siguiente casa cardinal y por añadidura todo el siguiente cuadrante, ¿no? Entonces, claro, la 12 condiciona a la 1, la 6 condiciona a la 7, ¿no? Quizás más interesante el tema 12-1, y a veces a mis alumnos les pregunto, ¿cuál es la casa más importante de la carta? Pues dirán la 1, otros la 10. Yo siempre les digo, es la 12. Soy así de chulo porque yo tengo el sol en la 12, ¿no? Pero ¿por qué? No es porque yo tenga el sol en la 12, sino porque la 12 está muy ligada, como decía Artur, a la salud mental, ¿no? ¿Cómo está tu subconsciente? Si hay algo ahí que no sabes qué te pasa, que te descontrolas, pues entonces condiciona a la 1, porque si como más trabajado o sano esté mentalmente, mejor va a ser mi casa 1, mejor va a ser mi visión de mí mismo y la imagen que proyecto en el exterior. Y eso es en general, es decir, cualquier casa mutable condiciona a la siguiente cardinal. Incluso decía Bruno que situaciones a veces un poco complicadas era que haya mucha presencia en una casa mutable y nada en la siguiente cardinal, dependiendo también de las circunstancias, si hay cambio de signo, si hay una serie de circunstancias. Pero como no sé si se comentó esto en el eje 3.9, es interesante siempre recordar que las casas mutables son casas de cambios, pero también condicionan la siguiente casa. Y tal vez, no sé, Ana Palomo, ¿no? Por tu experiencia y tu carta, ¿cómo vives tú lo cotidiano teniendo una casa 12 tan cargada? Es que la 6 también la tengo cargada. Entonces se equilibra. Es una carga. Ahí ya respondiste. No, fíjate que tengo a la luna inaspectada en la cúspide de las 6 con Capricornio, ¿va? O sea, ahí va nada.
Entonces sé bien lo que es y me pierdo mucho en los otros, en el servicio al otro. Para mí el cotidiano, el estar presente, el ayudar, forma parte de mi vida y es mi sustento económico, ¿no? También. Claro. Y llega un momento en el que noto que la balanza dice, uy, estoy muy en el afuera y tengo que irme al otro lado, reponerme, porque como una esponja, mi sensación es una esponja que se seca y que ya no puede dar más magia, ¿no? Es como, tengo que irme, retirarme, que me cuesta, porque tengo el nodo norte en casa 12, me cuesta retirarme porque pienso que si no el mundo se va a acabar sin mí. Y entonces me voy a la 12 con mucha dificultad, pero cuando me voy, y para mí la dificultad es irme de verdad, a la 12 soltando las 6, para mí la dificultad es esa, no al revés. Claro. Yo el servir y ayudar es que sale solo ya pum y me agarran, ¿no? Pero al revés, que es el cuando te vas a dormir, no es el ya está, o sea, ya está. ¿eh? Ahí es donde la esencia, al menos en mi caso, se recompone y se recompone de algo muy, muy especial. Cuando de verdad se hace, eso es algo que enseguida cuando ya lo tengo digo, ¿qué hago? Me voy a las 6, rápido. Y ahí estoy yo como en un infinito. Y no termino de aprender con la idea mutable. Son casas en las que nunca se termina de aprender, ¿sabes? Aunque creas que la has dominado, siempre hay algo más, lo cual es también estimulante y bonito, ¿eh? Es estimulante. A mí es bien cualidad mutable, no terminar de aprender. Es interesante esto de has dicho luna inaspectada en Capricornio, ¿no? Arthur, esto no es lo que tenía Bergelinger de las constelaciones familiares, luna inaspectada en Capricornio, que nos pasaste tú la carta, ¿no? Como una capacidad de extracción y observar todo lo demás sin estar tan condicionado. Bueno, yo tengo Saturno inaspectado, ¿eh? No sé si aquí hay más inaspectados, pero no sé qué es más divertido, si la luna o Saturno inaspectado. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere aportar algo más todavía respecto a este eje, de la experiencia, de alguna carta, o de alguna sugerencia. Yo puedo, una cosa muy puntual, ¿vale? Yo curiosamente tengo el Sol en la 12, pero tengo Leo en la 6, con lo cual es regente de mi casa 6. El regente de la 6 en la 12. Uno dice, uy, lo cotidiano y tal. Pues no os creáis, ¿no? Primero, lo cotidiano en general tiene que tener sentido. Lo cotidiano también incorpora mucho el servicio a los demás, pero desde, yo qué sé, irle a comprar garrafas de agua a mi hermana para que no vaya cargada, como, yo qué sé, dedicarme a las personas refugiadas. Pero lo que sí que creo que me otorga este Sol en la 12 regente de la 6 es que a mí es totalmente imposible hacerme hacer algo que no quiero hacer. Es misión imposible, es inútil, ni lo intentéis. Doy fe. Así que... Porque me da igual, digo, no, esto no tiene ningún sentido. No, me da igual que se caiga el mundo. Esto no lo pienso hacer. Gracias por estar aquí, Gabriel. Lo valoro mucho. No, pues me apetecía mucho esto. Y tiene sentido. Te hace sentido, muchas gracias. Bueno. No sé Bueno, si típico de Acuario. ¿Quién? Típico de Acuario. También. Acuario sí, claro, también somos un poco rebotados y somos un poco indomables a veces, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Yo, si no, ya lentamente vamos cerrando este encuentro, que fue muy rico, muy ricas las experiencias de cada uno de todos, y muy bonito que hayan estado todos aquí presentes en esta última tertulia de ejes, ¿no es cierto? Así que nos veremos de ustedes. Dale, ¿algo más, chiquitín? Pequeño. Yo he observado que la gente que siempre tiene trabajo, que ya que estamos hablando del eje 6-12 y la casa 6 tiene que ver mucho con el trabajo y con lo que hago para obtener cosas, la gente que tiene tierra en la casa 6 normalmente siempre tiene trabajo. En cambio, la gente que tiene aire en la casa 6 le cuesta más obtener trabajo o cambia más de trabajo o es más inestable. La gente que tiene fuego o tiene signos de fuego siempre quieren trabajar para ellos. Y la gente que tiene agua trabaja muchas veces ayudando a los demás. Por ejemplo, si tienes la luna en Capricornio en la casa 6, tienes trabajo y aparte ayudas a los demás porque la luna pertenece al agua. Es lo que le pasa a esta chica tan maja.
Esto es una observación que yo llevo años haciéndola y la podéis comprobar, que es muy interesante. Esta es mi aportación. Muchas gracias. Sí, tú, para acabar, tú, Albert, decías que no hay que trabajar en la vida, no puedes vivir sin trabajar. ¿Y qué pasa entonces con los jubilados que llegan a la casa 12 y que justamente ya no trabajan y entonces empiezan a preguntarse cuál es el sentido de la vida cuando justamente ya no trabajan? Porque No. yo creo que sí, tú decías que siempre hay que trabajar para... Llevan cotizando, al menos en España, como mínimo 30 y pico años para que les den una porquería de pensión. Y el físico ya no les acompaña tampoco, porque les duele todo si trabajan, ¿no? Entonces es una situación normal dejar de trabajar, pero siempre y cuando has ahorrado, porque esto en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos no hay jubilados y tienen 80 años y siguen trabajando, pobrecillos, a veces. O sea, depende de, yo creo que si tú tienes resuelto el modus vivendi, lo tienes resuelto, es mucho más fácil que te puedas dedicar a la vida contemplativa o monástica, que es muy agradable, de la casa 12 típica. Yo he hecho retiros con monjes benedictinos para ver qué es. Y realmente estas personas llegan a niveles espirituales muy elevados, porque es que no hablan en todo el día, hacen voto de silencio, cosa que yo creo que es muy interesante. Y cuando sales de estos monasterios al mundo exterior, lo ves todo muy, muy agresivo, pero todo absolutamente. Hasta un anuncio de televisión te parece que tiene una agresividad brutal. Y están anunciando un coche, ¿eh? O sea que en realidad sí, pero estos monjes benedictinos tienen un sueldo de por vida, siempre. Sí. Son latifundistas y lógicamente se pueden dedicar a la vida contemplativa porque no les hace falta la casa 6. Lo tienen resuelto. Eso es lo que Sí, yo digo. por eso digo que hay gente en la vida que no trabaja y que le llega de alguna forma el dinero y... Y hay gente que sí, mi novia mismo. Sí que trabaja, pero no trabaja mucho, o sea, trabaja poco, pero sí que trabaja, ¿eh? O algún empresario que ya lo tiene montado, o yo qué sé, o tienes una herencia, o tienes 10 pisos en Barcelona, o 2 en París, y ya está, no hace falta que trabajes. Yo estoy hablando para la gente que tiene una buena casa 12 y que no tiene nada en casa 6. Es posible no trabajar y vivir. No lo sé cómo. Esto se dice, dicen que tradicionalmente, los piscis, su aspiración no es ser ricos, es vivir como si lo fueran. Y algunos piscis tienen la habilidad precisamente de hacer esto, ¿no? Sea necesitando menos o con el método que tal. Pero sí, yo he conocido algunos que se lo han montado muy bien. No necesito más, pero trabajo 2 días a la semana y soy feliz, ¿no? Para ellos tal vez la frase es... significa tener ya, de hecho, un Júpiter bastante fuerte. Porque Júpiter es regente de Piscis y cuando ya tienes el Sol en Piscis o en Sagitario, el universo te ayuda de alguna manera. Porque Júpiter está ahí presente. Sí, a ver, seguro que no todos los piscis, por no decir la mayoría, no pueden hacer eso. Algunos privilegiados. Se quejan mucho, lloran mucho, pero todo les va bien, puñeta. Hay de todo. Otra visión de la vida, ¿no? La frase que dice, rico no es el que más tiene, sino el que menos le falta. Y tal vez como... Exacto, ahí está. Sí. ¿No? Entonces ahí también es la visión de Piscis, ser muy rico, pero sin poseer tampoco. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, ¿no? Por participar. La verdad que estuvo muy bonito y esperemos contar con todos ustedes así en la próxima tertulia. ¿Sí? Así que... gracias Bueno, Rosa, gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. ¿Sí? Adiós. Nos vemos.